Bienvenidos a un nuevo video en el canal, espero que se encuentren todos muy bien. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio acerca de distribución de vapor, en donde, bueno, el enunciado nos dice básicamente que tenemos una caldera que produce vapor, un cierto caudal de vapor que trabaja a una dada presión y una dada temperatura, y sobre el cual con este vapor lo que hacemos es alimentar a una olla con camisa de vapor para calentar un cierto fluido dentro de él. Por otra parte, entonces nos piden por un lado determinar el diámetro de la cañería de vapor y por otro lado determinar lo que sería el diámetro del retorno de condensado junto con la selección de trampas del sistema. Para entender un poquito mejor el procedimiento sobre el cual nos vamos a basar, voy a realizar un pequeño esquema que nos va a servir justamente para aclarar todas estas dudas que tenemos. Por un lado tenemos en cuenta lo que sería nuestra caldera. Para la caldera, entonces supongamos que sería algo así. Vamos a escribir acá caldera. Esta es nuestra caldera humotubular sobre la cual leamos un poco el enunciado. Nos dice que tenemos una caldera que produce tanto, máxima de pérdida, y tenemos una longitud total de 250 metros hasta, supongo yo, llegar a lo que sería nuestro... Sí, entiendo que es hasta llegar al equipo calefactor. 250 metros con un acarreo, por supuesto, y sobre el cual también tenemos un nivel de trampa. Bueno, entonces directamente lo que hacemos es estimar lo que sería nuestra caldera de esta forma. ¿No? Entonces pensemos, esta caldera ¿qué transporta? Transporta vapor, ¿sí? Entonces lo vamos a dibujar con una línea roja. Yo transporto vapor hasta, no sé, hasta 250, por ejemplo. Esto lo que vamos a hacer es achicarlo un poco más. Sí, transporto. Y lo que tengo que graficar ahora es nuestro equipo calefactor, que lo vamos a alimentar de esta forma. Mira, de acá y acá, no sé, pondríamos nuestro equipo calefactor, que obviamente también lo vamos a dibujar con otro color, con un color, por ejemplo, este. Ahí está, vamos a poner acá nuestro equipo. ¿Sí? Ese es nuestro equipo calefactor. Muy bien. Ahora, hasta ahí tenemos lo siguiente. Tenemos una caldera sobre la cual lo que hacemos es transportar un cierto caudal de vapor durante toda esta línea de distribución hasta llegar al equipo. Pero ¿qué sucede en el medio? Como primera consecuencia de esta transferencia de calor, surge un 10% de esta masa de vapor que sale de la caldera se condensa en una trampa de vapor, y a este concepto lo asociamos al acarreo anticipado del 10%. O sea que yo tengo, por un lado, primero dibujemos una trampa de vapor. La podríamos dibujar de esta manera. Correcto, con esta la vamos a dibujar. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño zoom. Dibujamos. A ver, vamos a ponerle esta parte. Ahí está. Supongamos que ahí tenemos nuestra primera trampa de vapor, que, como dijimos, representa, vamos a escribirlo acá, acarreo anticipado. Ahí tenemos entonces nuestra primera trampa, que corresponde al acarreo anticipado. Entonces, por otra parte, ya teniendo en cuenta lo siguiente, ¿qué sucede con esta trampa de vapor? Lo que hace es retornar con condensado, es decir, retiene el vapor y deja pasar el condensado. Por lo tanto, lo podríamos dibujar a ese condensado con otro color, por ejemplo con este, ¿no? O sea que yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Si sé que a mi caldera tengo que ingresar con una bomba que bombee el condensado de todo el sistema, la vamos a dibujar de esta forma. Podríamos hacer el esquema así de la bomba.
más o menos es así. A ver si me sale, y si no, bueno, ya vemos cómo hacemos. Es que tendría que ser con otro color. O directamente, bueno, ponemos con este, ¿sí? Acá, ¿sí? Porque es esquemático, tampoco es que necesitamos tanta vuelta de rosca, ¿no? La vamos a poner acá. Ahí. Y vamos a escribir acá bomba. Muy bien. Bueno, una vez que graficamos nuestra bomba, ¿qué significa? Que estamos bombeando condensado de algún lado, de algún tanque. Ese tanque, que acá lo tenemos presente, lo vamos a llamar tanque de alimentación, que también obviamente transporta condensado. Así que yo podría poner acá, y ahora sí lo voy a alimentar con el tanque de alimentación, que lo vamos a poner acá. Ahí está. Entonces vamos a escribir acá tanque de alimentación. Bueno, tanque de alimentación. Lo vamos a disminuir su tamaño, por supuesto. Ahí está. ¿Y qué más? Entonces, lo que digo es, si yo sé que acá sale condensado, lo lógico es que llegue a mi tanque de alimentación como propio. O sea que lo podríamos meter directamente al tanque. Y en definitiva, si yo lo coloco ahí, sí, lo podría dejar ahí directamente. O la otra es, yo sé que acá tengo una línea de retorno. Esto, si este yo lo coloco acá, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago esto? Si hago este recorrido, tendría una sola tubería. Sí, lo podría. O sea, lo hago ingresar por acá. Ahí está. Bueno, más o menos ahí. ¿Sí? Entonces, el acarreo anticipado lo recojo directamente acá y lo llevo a mi tanque de alimentación. ¿Qué hacemos ahora con las trampas de vapor? Estos pequeños círculos representan nuestras trampas de vapor. Si sabemos que desde este punto hasta este punto tenemos aproximadamente 250 metros, primero que nada vamos a calcular las cantidades de trampa de vapor que vamos a requerir. 250 dividido 30, tenemos 9 trampas de vapor. Esa es una cuestión empírica en donde por cada 30 metros yo pierdo un cierto porcentaje de condensado y por lo tanto lo tengo que trampear. Para ese caso, entonces, como dijimos, tenemos aproximadamente 9 trampas de vapor. Lo lógico, como dijimos también, es asumir que la mayoría de ellas empiezan desde este punto, ¿no? Entonces vamos a ir trampeando de a 9. Esquemáticamente, por supuesto. O sea que tendríamos que dibujar 9 trampas de vapor a lo largo de esta línea y la podríamos dibujar de la siguiente manera. Vamos a, por un lado, tener en cuenta el mismo... Lo podríamos hacer un poquito más chico, ahí. Más o menos ahí. Y lo iríamos llevando de acá, así, 9, 9. ¿Qué hago? Junto esos condensados, ¿sí? Junto estos condensados, los meto en una sola línea y los pondría acá. A ver. Sí, a ver, espera. Según la profe dijo que nosotros juntemos condensado y tendríamos un cierto diámetro. Bueno, a ver, pensemos que yo
los estoy metiendo acá todos juntos. 3. Entonces vamos a copiar estos 3. Los vamos a pegar. 6. 9. Bueno, se entiende que vienen juntos, digamos. ¿Qué hacemos con estas trampas de vapor? Bueno, vamos acá. Primero que nada, ya aprovechamos que tenemos el mismo color. Yo decía, agarremos esto y vayamos uniendo. ¿Sí? Vayamos uniendo cada una de las trampas de vapor. Son 9 que representan la línea de distribución. O sea que yo tendría que colocar 9 trampas de vapor cada 30 metros aproximadamente. Bueno, ¿qué hago? Junto todas esas y las llevo directamente. Es más, fíjate que acá yo lo que estoy teniendo en cuenta es lo siguiente. Junto todas estas y las meto en una sola. Que si yo lo hago con este, por ejemplo, estaría llevándolas directamente hacia acá. ¿Sí? Estoy llevando directamente cada una de esas trampas hacia este punto. O sea que en realidad yo, para tener en cuenta el condensado de cada trampa de vapor, en vez de tomar una por una, por ejemplo esta vendría así en realidad. Ahí. Ahí más o menos. ¿Sí? O sea, recolecto todas estas y las asocio a una sola cañería. Entonces tendría una sola cañería que transporta las 9 trampas de vapor. Esta va de retorno directamente hacia este punto, o sea, hacia nuestro tanque. Las 9 las retomo de acá y, por supuesto, nos faltó adicionar lo que sería la entrada del vapor. A ver, hasta acá. Entonces tendríamos, no, con este. Entonces tenemos vapor, 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 vapor. Y acá también vapor. Sigamos, nos vamos más para aquí. Acá que tenemos vapor, vapor y la última. Ok, entonces hasta ahí ya tenemos más o menos diagramado nuestro esquema. ¿Qué nos estaría faltando? Nos estaría faltando diseñar la parte del equipo. ¿Qué sucede acá en el equipo? Yo voy a borrar esto porque lo quiero pasar. Lo quiero pasar más para acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rediseñar nuevamente nuestro equipo con otro color. Que le pongamos amarillo. Supongamos que acá está nuestro equipo. Equipo. Ahí está. Este va a ser nuestro equipo calefactor. ¿Qué sucede? Que el equipo calefactor, perdón, también lo tenemos que trampear. O sea que vamos a seleccionar un último par en donde de condensados que nos dice, está bien, bueno, trampiemos en este caso el condensado. O sea que por una parte venimos con la línea de vapor que la asociamos a este punto. Ahí. Y ahora lo que nos dice es que sobre esta línea, que yo la voy a graficar con línea de puntos para que se entienda, me dice lo siguiente. Sobre esta línea, esta trampa, vamos a elevar 15 metros y colocar ahí
vamos a elevar 15 metros y colocar un tanque colector. Ese tanque colector lo podríamos graficar también siguiendo estas referencias, con un color así, por ejemplo, o sí, con un color más clarito, y lo vamos a poner, como dijimos, a 15 metros. Ahí está, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo vengo con mi condensado, por ejemplo, el que sale de acá, no. Yo vengo con mi condensado que viene desde este punto y lo llevo hacia ¿sí? Ahí está. Lo llevo hacia nuestro tanque. Acá. Bueno, en realidad lo pongamos ¿sí? Ingresa a este tanque de vapor flash, que ahí lo ponen, también vamos a escribir acá tanque. Donde se produce la vaporización y retorna nuevamente este condensado, retorna nuevamente ¿hacia dónde? Hacia retorna nuevamente, ahí está, retorna nuevamente hacia el tanque de alimentación, donde acá por supuesto que tuvimos en cuenta que del equipo trampeamos, elevamos 15 metros a un tanque presurizado, y de este tanque lo llevamos a nuestro tanque principal, por así decirlo. En definitiva, lo que tenemos que dimensionar es, por un lado, el condensado del acarreo anticipado, teniendo en cuenta su caudal, un solo condensado, o sea, una sola cañería, la vamos a suponer que recoja cada uno de los condensados de las trampas de vapor, que son 9. Entonces vamos a tener 9 por cada uno de esos porcentajes o de los caudales individuales, más uno solo que directamente lo vamos a estimar del tanque del tanque presurizado hacia nuestro tanque de alimentación, que en definitiva está recogiendo lo que sería nuestro caudal de condensado del equipo calefactor. Y para ello únicamente nos basamos en el concepto de caudal. Solamente nos interesa hasta ahí el caudal, y creo que define un factor de seguridad de 3. Y para este caso creería que también se define un factor de seguridad de 3, y para el acarreo también. Lo que sí podría, a ver, primero que nada quiero ver si esto está correcto. Ahí está. Bueno, ahora que me quedó la duda de eso, si está bien o... Porque hablaba ahí de un factor de seguridad. Entonces, ese factor de seguridad donde nosotros dimensionamos el condensado, en realidad está en función de, no sé si es una cuestión del manual directamente, o si, no, creo que ya lo borré. O a ver, creo que lo tengo en el práctico, en el que o sea, el ejercicio que estoy haciendo ahora es una reversión del ejercicio 1 del práctico, que en teoría estaba mal hecho. Por eso es que en este video lo estoy modificando y lo estoy corrigiendo. Busquemos entonces, a ver, selección y tamaño para la distribución. Esto no, características de la trampa de vapor en el equipo calefactor. No, esto ya lo vimos. Cálculo del diámetro de la línea de vapor entre la caldera. No, tampoco. Línea de retorno de la olla de calefacción. Sí, acá se usa un factor de seguridad de 3. Estimo yo que es de 3. Determinar el diámetro de la línea de retorno de las trampas de cada una de las trampas. Tengo en cuenta lo que es la presión de retorno y el caudal. Y del retorno de cada una de las trampas y del acarreo, que tuve en cuenta acá un caudal máximo de E86. Bueno, busquemos donde está ese 86.
estar por acá. Acá está. Capacidad para la trampa de vapor del cabezal con acarreo. Tuve en cuenta únicamente la capacidad para la trampa del vapor del cabezal con acarreo. Ok, o sea que para el acarreo que utilicé el mismo factor de seguridad que yo ya venía utilizando para dimensionar la trampa de vapor. Y entonces, si yo, por ejemplo, me voy a nuestro sistema metodológico, que era este ejemplo, dimensionamiento de la cañería de condensado a un tanque colector. Y después, claro, me faltó dimensionar desde el tanque colector hacia la caldera, donde ahí sí ya recojo en definitiva todo lo que tenía disponible. O sea que me faltó acá aclarar que yo voy a tener que dibujar un último tramo, que sería desde acá y desde ahí. Este ya sería el general, digamos. O sea que vamos a recapitular. Condensados vamos a tener 1, vamos a tener, no, lo pongamos así, 1, 2, 3, acá haciendo la analogía con los intercambiadores, de esto iban acá, 3, y llegaríamos, claro, a ver si este entra acá. Prácticamente ahí está bien. Y este 3 y este va a ser 4. Entonces 1, 2, 3, 4. De vapor únicamente tendríamos este el que vamos en nuestra línea principal de vapor. Bien, ok. ¿Qué me estaría faltando ahora? Y creía que nada, o sea. A ver, determinación del diámetro de la línea de retorno del acarreo. Bueno, eso ya lo vimos. Del directo del tanque global, que toma en cuenta el caudal másico de cada uno de los otros, claro. Y por ejemplo, el del retorno, que sería este. A ver. Toma en cuenta estos 9000. C162, C162. Yo me pasé acá. Utilicé un factor de 9000 en donde tuve en cuenta un factor de seguridad de 3. De 3 para la olla de vapor. O sea que si me voy, por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? Primero y principal. Dimensionamiento de cañería de condensado desde cada equipo calefactor hacia un tanque colector. ¿Qué significa? Yo tengo 3 instancias de 3 equipos donde cada retorno me dirige hacia un tanque colector. O sea que para cada uno voy a tener un diámetro específico. ¿Qué es lo que hago? Tomo en cuenta, primero que nada, el factor de seguridad. Pero ese factor de seguridad, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? Lo toma como 3. Pero cuando yo, y hago la analogía con la parte anterior, dice no, te tenés que ir, cuando vas a seleccionar las trampas, ahí te sale el factor según cada equipo. O sea que yo me voy, por ejemplo, acá a la trampa y digo, bueno, para cada uno de estos yo tomé un factor de seguridad de 2. O sea, tendría acá 4550
2148, entonces yo tendría acá un poquito más, 6825. 6825. Por ejemplo, acá factor de seguridad de 3, tomo el más grande. Y sí, tendría que hacer eso. O sea, para tener en cuenta entonces de dónde sale esos factores de seguridad, están acá en lo que se refiere al manual 101. Nos vamos acá al manual 101, que creo que era en la página 38. No. Dice acá, ejemplo, un sistema de retornos, qué tamaño, Este no me aclara. Tendría que estar por acá. A ver. Intercambiadores de calor. 2. Lo toma como 2. Evaporadores, ollas 3. Trampas de tanques de flasheo. Y veamos eso del retorno de los condensados. Acá no me da clara. Bueno, lo podríamos tomar como el propio, o sea, el propio que tenemos en la línea. Bien. Bueno, a ver, entonces, ya tenemos nuestro esquema realizado, que sería, este ya lo vamos a borrar, sería este, ¿sí? Sobre este problema nos vamos a guiar. Vamos a seleccionar primero que nada nuestro esquema. Y lo vamos a pegar acá. Vamos a achicar el tamaño. Acá le vamos a poner, no sé, 5. Y acá tenemos el esquemita propio de nuestro... Lo vamos a hacer un poco más chico porque en realidad ya lo definimos. Sería ese, ¿sí? No, lo vamos a poner acá porque según nuestra plantilla acá también tendremos más información. Pero bueno, en definitiva tendríamos esto, ¿no? Caldera, los sistemas de retorno y nuestro tanque a contrapresión. Yo creo que hasta ahí ya está más que suficiente. Bueno, la primera parte. Vamos a responder, no sé si responder según lo que nos dicen, pero más o menos tener una guía, ¿no? Primero empecemos con lo principal, que es definir los caudales. Los caudales básicos de vapor en la caldera, en la línea, para el equipo, son los principales. Entonces, nos vamos a nuestra plantilla y buscamos, por ejemplo, buscamos la primera parte, que es esta que tenemos acá. Esta. ¿Qué nos dice esta fórmula? Nos dice, tomemos en cuenta el caudal másico del vapor en el equipo, ¿sí? Yo, antes que nada, esto lo voy a acomodar acá. Y esto lo vamos a llevar acá, ¿sí? Ahí está. Vamos a calcular entonces, como dijimos, el caudal másico de vapor que se requiere en un equipo calefactor. Y utilizamos esta fórmula que tiene en cuenta el caudal volumétrico en litros por hora del fluido a calentar por el CP del fluido, por la densidad, por la diferencia de temperaturas, y lo dividimos por el calor latente
En este caso, siempre este calor latente corresponde a la presión a la que se encuentra el equipo por el rendimiento del mismo proceso. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular con esta información que tenemos acá. Directamente lo llevamos a este punto. Esto sí lo vamos a agrandar un poquito más. Y decimos lo siguiente. Vamos a poner acá, es una olla, así que directamente escribimos olla. ¿Qué valores necesitamos? El caudal del fluido en litros por hora. ¿Tenemos ese dato? No, no nos dicen. O sea que no podríamos estimar bajo este punto o bajo esta ecuación, no podríamos determinar en principio. Tampoco tenemos estos datos. A ver si tenemos algo acerca de la temperatura. Sí, ya después mencionan, pero en realidad por el momento no lo podríamos utilizar. ¿Por qué? Porque no conocemos el caudal volumétrico del fluido a calentar. O sea que deberíamos extraer esa información de otra parte. Esto sí lo vamos a utilizar. Lo podríamos poner acá. ¿Qué significa esto? A ver si agrandamos un poquito más ahí. Esto también acá. Bueno, ¿qué significa esto? De la guía para la conservación de vapor en el drenado de condensado, o sea, el manual 101, definimos primero que nada la presión de vapor que tenemos en la caldera. En este caso, esta trabaja a 7 bar relativos, con lo cual nos vamos a la tabla correspondiente al manual 101, creo que es la página 2 que ya tiene esa información. Buscamos acá entonces, por ejemplo, 7 bar relativos serían estos, y tenemos en cuenta 7 bar relativos, una temperatura de 170,43. Vamos acá, 170,43. ¿Cuál es el calor latente? 2048, y lo vamos a pasar a kilocaloría por kilogramo. 2048 dividido 4.184, que es el factor de conversión, y ya tenemos el calor latente en esa parte. La caída de presión de todo el sistema es de, a ver si nos dice, de 0,3 bar, 0,3 bar relativo, con lo cual la presión que llega al equipo es la presión de vapor en la caldera menos esa caída de presión, o sea, está llegando 6,7 bar relativo. Bajo esta presión que tenemos acá, debemos de estimar nuestro calor latente. Esa información sale de hacer una interpolación. O sea que yo, bajo la interpolación, tengo que definir lo siguiente. Primero que nada, el cociente entre I2 menos I1, que en nuestro caso corresponde al calor latente I2 menos el calor latente I1. Entonces vamos a poner acá, dividido así. Bien, ¿qué tenemos? I2, nos vamos a nuestra tabla. I2 sería, como tenemos 6,7, va a ser 2048 menos 2066,3. Y lo vamos a dividir por x2 menos x1, donde x2 es 7 menos 6. A todo eso lo multiplicamos por, vamos a poner acá, lo vamos a multiplicar por x, donde x es en realidad sería 6,7 menos x1, que es 6, y a eso, a todo ese resultado, vamos a cerrar acá con paréntesis, le vamos a sumar i1, que i1 en nuestro caso es 2066,3. Y obtenemos este calor latente. Ahora, a todo ese calor latente lo vamos a pasar a kilocaloría por kilogramo, dividido 4.184. Y ya tenemos nuestro calor latente de 490, que en principio lo tendríamos que usar en esta instancia, y esto ya lo vamos a dejar para después. Bueno, continuamos. El rendimiento también ya lo vamos a dejar para después. Sigamos. ¿Qué otra información podríamos extraer? Vamos a calcular el porcentaje de condensado y de vapor, después el porcentaje o el cálculo de la masa de vapor en la línea de equipo, y cómo vamos a hacer en esa instancia. Primero que nada, yo selecciono todo esto, lo vamos a pegar acá, ¿sí? Vamos a agrandar esto también. Ahí está. Bueno,
No tenemos 3 equipos, nosotros tenemos solamente un equipo calefactor, así que esto no nos serviría. Acá sí vamos a poner olla. Entonces vamos a calcular el porcentaje de condensado desde, en realidad sería desde la caldera hacia el equipo calefactor, ¿sí? Ese va a ser nuestro porcentaje. Esto lo vamos a borrar. Bueno, longitud de la tubería. Sí, la longitud sí la tenemos, que es de 250 metros. El porcentaje de condensado lo sacamos desde este punto, el porcentaje de vapor también. ¿Qué otra información tenemos? Bueno, nada más que eso, así que esto ya lo redituamos desde esta forma. Esto lo pongo aquí, esto ya lo dimensiono un poquito mejor, le damos un formato, una estética que esté más o menos presentable. Esto también, esto estaba centrado y listo. Entonces ya obtuvimos el porcentaje de condensado y vapor. ¿Qué más sigue? Ahora lo que vamos a hacer es, con esta información que obtuvimos, vamos a calcular la masa de vapor en la línea de cada equipo. ¿Cómo hacemos ese cálculo? ¿Cómo calculamos la masa de vapor en la línea de cada equipo? ¿Qué significa esto? En la línea de distribución. En realidad, por cuestiones de que ya sabemos cuánto es lo que llega al equipo, podríamos estimar el porcentaje de vapor, que es en realidad lo que disponemos, y lo que tendríamos al inicio de la línea, es decir, en este punto yo tengo esta es la masa de vapor en el equipo, esta es la masa de vapor en la caldera, y más o menos la masa de vapor en la línea estaría desde este punto. O sea, tomo un 90% de lo que tengo acá. El 10%, como dijimos, corresponde al acarreo anticipado. Esto, entonces tendremos que calcular esta masa de vapor en la línea. Entonces nos vamos acá y obviamente, no, perdón, y acá obviamente vamos a copiar este dato, lo vamos a pegar acá. Esto ya, como dijimos, no lo vamos a utilizar. El porcentaje de vapor, ahí está claro. Y la masa de vapor en la línea, necesitamos obviamente el caudal másico del equipo. Por eso no lo podríamos calcular en ese punto de vista. Entonces yo voy a copiar esto, lo vamos a poner acá para darle, obviamente, nuestro formato. Y sí, lo que vamos a hacer es a partir de este punto ya empezar a partir de este punto empezar a dimensionar lo que acabamos de explicar, ¿sí? Entonces ya calculamos, o por lo menos presentamos la fórmula para determinar la masa de vapor en la línea, o sea, la que efectivamente tiene vapor y que conduce y que tiene una pérdida asociada al condensado correspondiente al 1% cada 30 metros. Y es por eso que colocamos todas estas trampas de vapor. Bien, nos vamos a la siguiente etapa. Y dice cálculo de la masa en el punto de cabezal. Esto no necesitamos. Cálculo de la masa de vapor de la caldera y la masa de vapor de acarreo. Bueno, esto sí. Entonces tomamos esto, lo vamos a pegar, por ejemplo, acá, y decimos lo siguiente: masa de vapor en la caldera. Y es dato. ¿Por qué? Porque nos dice que son 3000 kilogramos por hora producidos por una caldera que trabaja a 7 bar relativos, que se utiliza para alimentar una olla con camisa de vapor. O sea, yo ya tengo estos 3000, yo por supuesto tengo la masa de vapor de acarreo. O sea que si me voy acá y digo, bueno, el 90% me corresponde a la masa de vapor de la caldera, ya tengo la masa de vapor en la línea. Ay, me faltó acá. Ya tengo la masa de vapor en la línea, que es de 2700, y si tengo esta información me voy a lo que sería la masa, el caudal másico del equipo, en donde ¿qué hago? Tomamos en cuenta la masa de vapor en la línea, que son estos 2000, y lo multiplicamos por el porcentaje de vapor en el equipo, que serían estos, y lo dividimos en 100 y obtenemos 2475. Y de esa forma
estimamos y calculamos cuánto es lo que requiere el caudal másico en el equipo. A partir de esa información ya podremos acá ir calculando un poquito de esto, pero bueno, lo vamos a dejar ahí porque en definitiva lo primero que vamos a utilizar son los caudales másicos, que ya están totalmente calculados. Solamente tuvimos en cuenta lo que se refiere a bueno, balances energéticos y másicos. Bueno, ahora sí pasemos a lo siguiente. Vamos a dimensionar la cañería de vapor desde la caldera hacia el equipo calefactor, que como dijimos es un solo cálculo. Entonces copiamos, lo pegamos acá. Y lo pondríamos aquí, ¿sí? Bien, esto también vamos a poner acá. Bueno, ¿cuáles son los datos necesarios? Para determinar el diámetro de la línea de vapor vamos a utilizar las tablas correspondientes al manual de distribución de vapor correspondiente a Spirax-Sarco mediante el método de caída de presión. O sea, nos vamos a la temperatura de vapor en la caldera, que cuánto es. En la caldera yo tengo esta temperatura de vapor. La presión de vapor es 7 bar relativo. El caudal másico de vapor en la caldera es de 3000 kilogramos hora. Acá tenemos la caída de presión cada 100 metros. Vamos a poner así, de P cada 100 metros. Es una sola, entonces estos datos no me interesan. ¿Y cómo la calculamos? Nos vamos a la caída de presión total y lo dividimos por la longitud que estaba acá. Ahora, a esa longitud, yo lo que voy a hacer es poner esto entre paréntesis, los multiplicamos por 100, ¿sí? Entonces ya tenemos 0,12 bar cada, o por 100 centímetros, perdón, 100 metros. Y listo. Entonces con esta información nos vamos a lo que sería el manual de distribución de vapor en la figura 7, que está justo acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero que nada, 7 bar relativo sería por acá. Partimos de una temperatura alrededor de los 170. Nos vamos con esa presión a estimar o interceptar con los caudales. Como tenemos un caudal que sale de la caldera con 3000 kilogramos hora, nos fijamos acá. 3000 sería, por ejemplo, hasta acá. Creo que es hasta este punto. A ver, sí, 3000. Y de ahí subimos hasta interceptar con la horizontal correspondiente a la pérdida de presión que calculamos, que era 0,12. Si esto es 0,1, 0,12, 14, 16, 18, 20. Bueno, 12. Yo tenía 0,12, claro, acá. 0,1, 12, sí, sería este. Y vemos que nos dan este punto. Aproximadamente lo vamos a estimar, ¿no?, en 125 milímetros de diámetro interno. ¿Sí? 125 milímetros de diámetro interno. Nos vamos acá, ¿no? Diámetro interior de tubería en milímetros, 125. Vamos a poner acá 125 y no vamos a poner diámetro nominal, vamos a poner diámetro de tubería, de cañería de vapor. ¿Sí? 125. Que corresponde obviamente a 5 pulgadas. Nuestro diámetro interno 12,82. Esto lo sacamos de acá de la tabla de cañería estándar. O sea, acá por ejemplo con una SCD 40, 125, y tenemos los diámetros que son por una parte 12,812 y 14,13. Listo, ya calculamos y dimensionamos la cañería de vapor que va, como dijimos, desde la caldera hacia el equipo calefactor. Ahí está. Bueno, listo. Una vez que calculamos esa, que sería todo este tramo rojo, es lo que calculamos ahí. Ahora, a partir de ese punto,
continuemos y sigamos. Vamos a calcular ahora el diámetro de cañería para cada línea de equipo. Esto no. Y sí, vamos a empezar a dimensionar ahora los condensados. Para eso, ¿qué necesitamos como información? Como dijimos, primero que nada vamos a estimar, o sea, a dimensionar el condensado que va desde el acarreo hacia el tanque de alimentación. Luego vamos a dimensionar para cada una de las trampas y luego para nuestro equipo, o claro, para nuestro equipo calefactor, que como dijimos era uno. Pero para hacer todo eso, yo creo que sería lo mejor empezar a seleccionar las trampas de vapor. Eso va a ser lo que vamos a calcular. Entonces, vamos acá. Selección y dimensionamiento de trampas de vapor. Tomamos en cuenta toda esta tabla para guiarnos. Nos vamos acá y vamos a calcular. Bien. Bueno, entonces, ¿qué información vamos a utilizar? ¿Cuántas trampas de vapor? Para el acarreo necesitamos una. ¿Qué trampa vamos a utilizar? La de balde invertido. El caudal de condensado, ¿de dónde lo sacamos? Nos vamos acá y decimos, bueno, mi acarreo, ¿cuánto tiene? Tiene de acarreo 300 kilogramos hora. Factor de seguridad para este tipo de trampa es de 1,5, con lo cual el caudal con ese factor nos da de 450. La presión de entrada, o sea, la que ingresa, es la de la propia caldera, pero la necesitamos en absoluta. Entonces nos vamos, por ejemplo, a la presión, ¿dónde está? Por acá está el dato, la presión de vapor en la caldera, le vamos a sumar 1 y ya obtenemos la presión en la entrada. En la presión en la salida, como retorna, vemos acá que retorna al tanque alimentado a una atmósfera, directamente es una atmósfera, la diferencia de presión es 7 y ahora viene lo importante. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, quizá acá la presión de entrada de las líneas de distribución son prácticamente 12. Si se busca la presión sería 11,98. Para los equipos calefactores sucede lo mismo, considerando la máxima caída. Bueno, nos vamos entonces al manual. Ahora, 108, busquemos acá en la página de balde invertido, que sería esta. Entonces yo voy a borrar esta información y tomemos lo siguiente. ¿Qué teníamos de dato? Entramos con la diferencia de presión en 7 era esta, y necesitamos el caudal, 450. Bueno, busquemos primero esa diferencia de presión, 7, ya está. Y 450, que es nuestro caudal. Dejamos más o menos por acá. 450 tenemos este punto. Este punto nos lleva a, si yo me dirijo, a ver, 450, sí. ¿Qué tenemos? Tenemos acá y me voy hacia esta curva, ¿sí? No me voy hacia acá, sino directamente hasta esta. Entonces tenemos 1/8, que es el orificio de la trampa. Vamos a buscar esa información. Acá, 1/8 y la serie de la trampa, ¿de dónde sale? 1/8, viene hacia la trampa 212,812. 212,812. Listo. Con 2 es suficiente para más o menos darnos una idea. Bien, ahora sí pasemos a la línea de distribución. En la línea de distribución, como dijimos, las cantidades de trampa van a ser 9. ¿Por qué? Porque tenemos 250 dividido, en este caso, 30 metros, o sea, 9. Siempre lo redondeamos 1 para arriba. Por ejemplo, cuando trabajamos con esta parte, teníamos, si mal no recuerdo, 250 en la tubería. A ver. Sí, entonces vamos de nuevo acá. 212,812. Ahí está. Listo. Bueno, continuemos. Vamos al caso de la línea de distribución.
Es una sola línea de distribución que tiene, como dijimos, 9 trampas. Las primeras 8 son de balde invertido y la vamos a extraer de acá, ¿sí? ¿Cómo calculamos el caudal de condensado? El caudal de condensado se calcula de la siguiente manera. Vamos a hacer igual. Primero que nada necesitamos el condensado que se va a perder en toda esa línea de distribución. Y es decir, surge de realizar la diferencia entre la masa de vapor en la línea menos la masa de vapor en el equipo, y a ese condensado que está en kilogramos hora, lo vamos a dividir por lo dividimos por 250 metros entre 30 y nos da 27, ¿sí? Entonces esto lo vamos a fijar. ¿Por qué? Porque se va a repetir para la última trampa, ¿sí? 27. Repito, lo que hicimos fue tomar en cuenta la pérdida de condensado en toda la línea, ¿sí? Y lo dividimos por cada uno de las trampas, que en este caso son 9, por supuesto. O sea, 250 lo dividimos entre 30 y decimos, bueno, nuestro caudal es de 27. Con las primeras 8 con factor de seguridad de 2 y la última con factor de seguridad de 3. Luego, para calcular, como dijimos, el caudal con los factores, lo multiplicamos y ya obtenemos estos valores. Bien. Entonces, ¿qué sucede con la presión de entrada? Acá es donde ya empiezan las primeras circunstancias. Que yo acá ponga, en realidad lo que tendríamos que hacer teóricamente es lo siguiente. Yo tomo en cuenta la presión en la caldera, que la presión en la caldera es de 7. Y le tengo que restar lo asociado a la caída de presión que tendría en ese punto. Para ese caso lo que haríamos es 0,3 dividido 250 y lo multiplicaría por 30, por ejemplo. Y a eso le sumo un 1. Y nos da 7,96. Entonces, para estimarlo directamente, lo estimamos en 8. Y acá también en 8. En realidad, acá tendríamos 200... Y sí, calculale que tendríamos, no sé, era 7 menos 0,3 dividido 250 por 200, no sé, 220, 6, a ver, sí, 7 más 1, 7,73, o sea, es prácticamente nulo. Yo lo que tendría en el equipo sería 6.5 más 1, claro, bien. Entonces directamente lo estimamos en 8, ¿sí? Luego me voy a la presión de salida diferencial y me fijo acá. Primero tengo que nada un caudal, un diferencial de 7 y un caudal de 54. Bien, nos vamos acá. Caudal diferencial de 7, caudal de 54, nos dirige efectivamente hacia 5,64 y la trampa es la 211, creo, a ver, 5,64. Sí, esta, la 211. Por ejemplo acá, la 310. Entonces estaríamos en esto. 211, 310. Bueno, vamos a escribir eso. 211, 310.
Claro, esto lo vamos a poner como texto. Pasemos ahora al siguiente, 81, que también, bueno, es lo mismo que tenemos acá. Y acá también, 564. Y listo, esto no es información nuestra. Y nos quedaría únicamente el equipo, que sería la olla. Vamos a poner para el equipo calefactor. Para la salida en realidad es uno solo. De balde invertido, ¿por qué? ¿De dónde sale esa información? Para seleccionar el tipo es de acá, de la 101, página, no sé, estimemos 30. Y busquemos olla acá. Balde invertido, primera opción de 3. Nuestro factor es de 3. El caudal de condensado, nos vamos nuevamente acá. Tomamos en cuenta el caudal másico del equipo, 2475. Y nos da 7425. Presión de entrada, acá sí, ¿qué hacemos? Estimamos, por un lado, los 7 bar relativo. Bueno, directamente está acá, digamos, son más los 6,7 más 1. Tenemos 7,7. Y ahora, ¿qué hacemos en este punto? Directamente tomamos en cuenta. Ah, acá está la cosa, claro. ¿Por qué? Porque la presión a la salida, fíjate que está dada por esta trampa, que viene de acá y llega hasta este punto. Y desde este punto retorna hacia el tanque de alimentación. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La presión 1 ya está, ya la tenemos, ¿no? 6,7. Y esta presión está dada por la contrapresión, que serían 2 bar relativo, y la columna de agua, que está dada por los 15 metros. Bien, ese cálculo lo vamos a hacer a continuación. Lo necesitamos en bar. Entonces, primero que nada, vamos a abrir un Word para estimar esa fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice que la presión 2, bueno, la presión de salida, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la contrapresión, vamos a poner así, P contra presión. Esto vamos a escribir en texto, donde está acá, presión de salida, va a ser a la presión, perdón, a la contrapresión, ¿sí? A la contrapresión más la columna de agua, que se calcula como la densidad por la gravedad por esa altura relativa, ¿sí? Ok, entonces, en términos de unidades, ¿cómo lo calcularíamos? Si esto está en bar relativo, tendríamos que utilizar estas fórmulas. A ver, yo podría decir, bueno, la densidad es igual a 1, bueno, ρ por g por z. Y a lo mejor sí hay algún tipo de conversión, a ver. A ver.
hidrostática presión. Un bar es tanto. Newton, densidad 9,81. Y esto está en metros. Por ejemplo, tenemos la densidad del agua es esta a 1 metro, nos da en pascales, ¿sí? Esto está en pascales y de pascales lo pasaría a bar. Bueno, directamente nosotros usamos esto. Bueno, vamos a hacer una captura a esta parte y decimos lo siguiente. Bueno, ahí está. ¿Y qué decimos? Que la densidad por la gravedad por la altura en términos de unidades van a estar en la densidad, lo vamos a tomar como kilogramo por kilogramo sobre metro cúbico por, conectamos la batería. ¿Por qué? Por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado, y esto lo multiplicamos por metros. En definitiva, esto aquí es igual a pascales, ¿sí? A pascales. Y listo, y de pascales lo pasamos a bar, en donde decimos que vamos a buscar acá pascales bar es 1 por 10 a la menos 5. Sí, yo creo que ahí se entiende. Bueno, vamos a poner esta formulita acá. Esto ponemos aquí. Y nos vamos acá nuevamente. Copiamos la fórmula. ¿Sí? Entonces, nos vamos a lo siguiente. A ver. Sí, bien. Bueno, estamos para calcular esta presión de salida, que sería en este punto. Bueno, primero que nada, 2 bar relativo más la densidad, estamos a poner entre paréntesis, y más 1 ya para pasarlo a lo que sería la parte de absoluta, ¿no? Bueno, primero que nada la densidad. La densidad a la presión tanto, que estimo yo que la tomamos como 1, que sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9,81, y lo multiplicamos por lo que sería la columna, que son 15 metros. A ese resultado lo multiplicamos por 10 a la menos 5, y por las dudas lo vamos a poner entre paréntesis. Nos da 4,47. Listo, esa es nuestra diferencia de presión, es 3,22, ¿sí? 3,22, o sea que nos vamos a nuestra tabla, la 108, y para este caso creo que también era balde invertido, ¿sí? Bueno, 3,22, o sea, buscamos por ejemplo más que nada acá, 3 acá, ¿sí? Acá más o menos, subimos 3,22, y el caudal nuestro era de 7425. Estaremos por 1500, 7425, más o menos acá.
Ya nos falta todo este trecho. Llegamos a ese punto. Ok, en este punto, ¿qué hacemos? Subimos y tenemos 5 octavos. Acá, 5 octavos. Y la serie es la última, que sería esta, las 216, 816. Listo, perfecto. Bueno, ya dimensionamos todas las trampas y nos quedamos, en definitiva, con estos diámetros. 1 octavo, 5,64, 5 segundos, 5 octavos. Que en centímetros o en milímetros sería 5,64, debe estar por acá. Sí, estaría por acá. A ver, vamos acá. 5 sobre 64. Son en milímetros 1,98. ¿Estás seguro que calculamos bien? Sí. En kilos de condensado por hora. No, sí está bien. Bueno, listo. Una vez que entonces seleccionamos las trampas, ¿qué más nos quedaría? Bueno, dimensionar lo que son las trampas de los retornos de condensado. Empecemos con el primero, el del acarreo. Vamos acá. Bien. Dimensionamiento de la cañería. No necesitamos de vapor. Yo quiero de condensado, que sería esta. Entonces vamos a borrar esto también, y vamos a pegar acá, que sería esto. Lo pegamos aquí, ¿sí? Bien. Condensado. Primero, en retorno del acarreo, retorno de trampas de la línea de distribución. ¿Qué más? Esto es a modo de esquemático. Retorno de las trampas de la línea de distribución. ¿Y qué más teníamos? A ver. Este del tanque. Sí, del tanque. Retorno del equipo. Sí, retorno del equipo. Y finalmente me quedaría uno más que corresponde al tanque principal, pues son 4. Entonces vamos a poner este, lo ponemos acá. Retorno del tanque principal, ¿sí? El tanque principal. Bueno, esto lo vamos a dejar acá. Quiero ver si todo está correcto. Claro, este sí se lleva mucho, pero porque por esto. Listo. Bien. Bueno, ¿qué información necesitamos? Primero y principal, necesitamos los factores de seguridad. Ya sé que para el equipo, o sea, para el tanque principal vamos a utilizar 3, para el equipo 3. Esto se mantiene fijo. Para las trampas de la línea de distribución también vamos a tomar 3, y para el acarreo
por las dudas lo dejemos en 3. O sea, no, lo pongamos en 1.5 en acarreo, y para estos sí mantengamos 3. Para las trampas de la línea de distribución, para los del retorno del equipo y para el tanque principal. Bueno, los límites son exactamente los mismos, independientemente si nos dan información de la longitud, todo eso, siempre utilizamos los mismos límites admisibles. La densidad de condensado es la misma y el caudal, como lo calculamos. Por ejemplo, para el acarreo va a ser 1,5 por su factor, que sería en este caso el acarreo que está por acá. A ver, acarreo. Este, 300. O sea que me da 450 litros hora. 450. Y me voy entonces a esta gráfica, que es donde está correspondiente acá. Bien, ¿qué necesitamos? Para esta tabla necesitamos únicamente esa diferencia. A ver, yo voy a suprimir esto. Siempre entonces trabajamos con estos límites, con 0,05, 0,1 y los litros por hora, que como los calculamos, como dijimos, teníamos 450, o sea que estaríamos, si esto es 500, por acá. Entonces, entre estas dos curvas nos vamos con la próxima, que sería esta, que es de 1 pulgada. 1 pulgada. Listo. Siguiente, retorno de las trampas de vapor de las líneas de distribución. Factor de seguridad 3, los límites, el caudal de condensado va a ser, fíjate que acá en realidad es, bueno, era directamente eso, pero lo multiplicamos por 1. Para este caso es 3 por la densidad por el caudal de condensado, que es el correspondiente a todos los condensados, ¿no?, que tendríamos. Que en este caso yo estoy retornando con, y serían, fíjate que si yo tomo para este caso 27, ese 27 sale de hacer la diferencia que yo tendría entre la masa de vapor en la línea menos la masa de vapor en el equipo, y a eso yo que lo dividía por 250, bueno, sería dividido sobre los 250 entre 30. ¿Cuánto me da? 81. Está, perfecto. 81. O sea que acá me voy de nuevamente entonces 81 litros por hora. 50, 60, 70, 80 más o menos por acá. Y me da, estoy entre este valor y en este, siempre tomamos este, que es un medio. Un medio. Bien. Un medio pulgada. Retorno del equipo. Bien, acá ¿qué hacemos? Los límites son los mismos. Entonces multiplicamos el factor de seguridad por la densidad por el caudal del equipo, que serían 2475. Nos da 7425 y nos vamos entonces a 7425. 7000, tendríamos acá 4000, 5000, 6000, 7000, acá la mitad. 2 pulgadas, un medio. 2 pulgadas, un medio. Retorno del tanque principal.
3, factor de seguridad. Esto, los límites se mantienen inalterados, la densidad lo mismo, y el caudal es 3 por la densidad. Y ahora recolectamos todo, recolectamos acarreo, trampa y acá directamente yo creo que a ver, el equipo sí, las trampas sí, el acarreo sí, no, recolectamos todo de caldera, todo de caldera estaría por acá. Estos 3000 nos dan 9000, estos 9000. Y aproximadamente, yo sí había leído por acá algo de 9000, no sé dónde lo vi. Bueno, ahí está, bueno, 9000. Tenemos un poquito más, entonces acá justito 9000. A ver, no, espera, seamos un poquito más precisos. Sería este, 9000. Ahí. Vamos para acá. Acá y este cruza así, ¿sí? Entonces tendríamos... Sería este, ¿sí? Tendríamos acá y sería esta, de 3 pulgadas. Está acá, 3 pulgadas. Listo, una pulgada y media. Fíjate que el pulgada y media para los condensados. Ah, pero yo lo multipliqué por 9. No, creo que no. No, este no lo multipliqué. ¿Yo qué hice? Hice 3 por esto, no. Y todo esto va multiplicado. A ver, voy a cerrar esto y lo voy a multiplicar por 9, 729. Y no será lo mismo hacer esto por la diferencia entre la masa de vapor en la línea menos la masa de vapor en esto. 675. Y según esto, yo lo que hice fue hacer. Ahí, claro, ahí yo lo tomé unitario. Y si lo multiplico por 250 dividido 30, 675. Pues yo acá tomo la línea, no, eso no sería lo correcto. Lo que dice él es que usemos 0,01 por 0,01 por estos 2700. 27. Y esos 27 yo los tendría que multiplicar por 250 dividido 30. 225. Y esos 225 los multiplico por factor de seguridad de 3. Sí, porque en el otro problema yo lo que hacía era tomar este caudal, que es lo que transporta cada uno. Sí, son 27 por 9, 243. O sea, 243 por 3 me da 729. O sea, yo creo que lo correcto ahí sería tomar en cuenta. Fíjate que esos 27 están bien tomados.
sería S1 250 dividido 30. Esa es la cantidad de trampas, pero yo tengo 9. Y esas 9, ¿cómo las estimaste, digamos? Utilizaste 27. ¿Sí? Esto y ahí está. Entonces lo lógico es utilizar esas 27 y multiplicarla por el número redondo, que sí es 675, estaría correcto, digamos. O sea, en definitiva sería hacer esta operación. Bueno, 675 y vamos entonces acá. 675 5 6 ya por acá. Entre este y este. Ah, fíjate que da justito, da 1. Una pulgada. Pongo una pulgada y 1/4. Y ahí ya está. Ahí dimensionamos la cañería de condensado con esos valores, en donde tuvimos en cuenta, ¿sí?, todos estas razones proporcionales. El dimensionamiento de la cañería de condensado ya estaría entonces para cada circunstancia. Y ¿qué más? Seleccione la trampa, determina el diámetro, dimensione las líneas de condensado del sistema de distribución. Si la solución se calienta en la olla de los 25 hasta los 100, o sea, tendremos acá 25 hasta los 100. Determina el flujo de solución que se calienta en el equipo del intercambiador del intercambio de calor. Si el rendimiento es del 75%. O sea que la densidad del fluido, ¿cómo la podríamos tomar? Y el CP de la misma manera, digamos, como... Sí, asumamos que es leche, porque tenemos ese valor 1,03. Acá es 0,94 si no me equivoco. Ese ejercicio estaba acá, digamos. Es el que yo hice hace ratito. Creo que era este. Calor específico 0,917. 0,917. Ok, entonces esto que va a ser igual. Esto por el calor latente, que ya lo calculamos, por el rendimiento, y lo dividimos a todo eso por el CP del fluido, por la densidad, por la diferencia de temperatura. Nos da este caudal, 12.860. 12.860, a ver, verificamos el cálculo. 2.475 por el CP, por el calor latente, por el rendimiento, y lo dividimos por el CP, por la densidad y por la diferencia de temperatura. Bueno, listo. 12.860 es lo que queremos calentar, y estos porcentajes ya están dados. Después nos dice, determine el espesor del aislante de la tubería principal que transporta vapor para que el rendimiento del sistema de la aislación térmica sea al menos del 85%. Bueno, vamos a determinar ese espesor. ¿Cómo hacemos eso? Nuevamente referencia y buscamos acá aislación de cañerías. Bueno, tomamos en cuenta esta pequeña tablita, ¿sí? ¿Qué nos dice? Bueno, acá vamos a empezar a condensado, no vamos a utilizar.
dice solamente vapor. O sea que esto lo borramos. ¿Qué más? Cañerías de vapor. Sí, en realidad tenemos una sola, así que esto tampoco lo utilizaríamos. Esto menos. Y esto directamente combinamos y empecemos. Esto podremos poner acá, esto también acá, esto aquí y esto acá de referencia, con lo cual las cosas acá, estas las asociamos hasta este punto, hasta acá nomás, hasta acá, ¿sí? Hasta ahí. Cerramos, bordes externos y aquí ponemos esto, ¿sí? Bien. Esto sí me interesa poner como una tabla y acá también. Bien, yo creo que ahí ya está bastante acorde, así que lo principal entonces es definir lo que es el diámetro nominal de la cañería de vapor. Eso lo sacábamos de acá, del diámetro de cañería de vapor es de 5 pulgadas, listo, 5. El diámetro exterior ya tenemos de información, la temperatura de vapor, en este caso, esa sí la tenemos acá, 170,43, la temperatura ambiente 25, la diferencia de temperaturas, y vamos a estimar entonces la pérdida de calor sin aislar. Para eso utilizamos esta tabla en donde entramos con la diferencia de temperatura, que es 145, y el diámetro, que en este caso creo que es el exterior. Bueno, a ver, nos vamos acá. A esta tablita, la página 1, 145 era la diferencia de temperatura. Sí, 145. Bueno, buscamos acá 145 justito y 5, ¿no? 5 sería esto, 5 pulgadas. Y nos da aproximadamente 900, 850, 860, pongamos así, 860. ¿Qué hacemos ahora? El rendimiento era el 85 y esto lo calculábamos de esta forma, en donde teníamos en cuenta la pérdida de calor por un factor de conversión menos el rendimiento. Directamente utilizamos esta fórmula y despejamos la pérdida de calor con aislación, pero ya en unidades de watts por metros nos da 150. La temperatura media es simplemente hacer el promedio de estas dos temperaturas, 97. Con eso nos vamos a la tabla de Perlitem, que es la página 3. Temperatura media es, de 97, más o menos 100. Y por supuesto cubrimos con la Perlitem y nos da bueno, esta conductividad, ¿sí? Conductividad térmica del aislante, que es, si esto es 0,6, 0,7, 0,710, le pongamos así, 0,0710. 70 y, sí, esto es 72, le pongamos por ahí, 0,072. Bien, con esa información calculamos el diámetro con el aislante, donde tenemos en cuenta esta expresión que yo tengo acá, que es 2pi por esa conductividad por la diferencia de temperatura dividido el calor, la pérdida de calor con aislación, y lo multiplicamos por el diámetro exterior. Nos da un diámetro con aislante de 21, con lo cual el espesor de aislación es la diferencia y lo dividimos entre 2.
3,88 centímetros. Y finalmente ya nos queda la última parte que nos dice que calculemos el incremento de longitud que experimenta la cañería cuando alcanza el estado de red, que yo lo entiendo como dilatación. Entonces lo que vamos a hacer es ir a esta parte de dilatación, en donde vamos a utilizar esa información y esta, por supuesto. Bien. Y ¿qué más? Y acá. Sí, esta información también necesitamos y ya con eso vemos cómo seguimos. Bien. Bueno, la dilatación según la distribución de vapor. Primero que nada, la longitud de la cañería es 250. La temperatura de vapor, la temperatura ambiente era 25. La diferencia de temperatura, el alfa, entonces vamos. Fíjate que la diferencia de temperatura es 145, o sea que estaríamos en este rango. Vamos a utilizar acero aliado, este con 15,1. Calculamos lo que es el coeficiente de dilatación. Y por supuesto calculamos la dilatación en milímetros, que es 548, aplicando esta fórmula que tenemos acá. Con lo cual, bueno, pasamos a esta parte, en donde vamos a definir lo que es para efectuar esa o contrarrestar el efecto de la dilatación. Utilizamos curvas, estas curvas que tenemos acá. Por lo tanto, tenemos que calcular W y por ende se calcula W. ¿Cuántas curvas vamos a necesitar? Por cada curva el máximo es de 200 milímetros. Como tenemos 548 y estaremos utilizando 3. Tenemos acá. El número de curvas va a ser el cociente entre esto, nos da 3. Lo redondeamos a 3. El diámetro de tubería de vapor, esto creo que está en nominal, o sea el diámetro de tubería nominal. ¿De dónde lo sacamos? En milímetros. Creo que es 125. A ver. Sí, 125. Bien, entonces vamos acá. Vamos a esta curva con 125 de diámetro de tubería. 100, 150, 125. Y intersectamos con la dilatación por curva. ¿Y esto de dónde sale? De hacer. Ah, bien, ese cociente es 182. Si esto es 100, 175, 150, 175, 182. Y me voy acá. Me da más o menos, si esto es 3, si esto es 3,25, 3,20, le pongamos 3,20 metros. 3,20 metros. O sea que 2W, ¿cuánto te da? En metros. $6,64. Vamos a copiar este formato, lo vamos a pegar acá. Y en definitiva, listo. Ya, o sea, calculamos que para cada curva vamos a utilizar esta información, o sea, estas longitudes, pero a nosotros nos piden el incremento. Y el incremento lo utilizamos de esta formulita que tenemos acá. En donde vamos a decir lo siguiente: aumento en longitud o incremento en longitud lo calculamos como. Tengo entendido que primero que nada necesitamos 3 de estos, 3W, o sea va a ser 3 por W, bien, más 2 de estos, 2 veces esto, uno para acá y el otro para acá, o sea 2 por esto y por 3, porque necesitamos 3 que se repitan 3 veces. El incremento nos da esto,
¿sí? Entonces esto lo pongamos acá, incremento en longitud y le ponemos este color. ¿Necesitamos alguna información más? No, yo creo que con esto, acá dice factor del 10% para codos y la longitud equivalente. Factor 10% para codos por esto en metros. Va a ser la suma entre este más este. Y nos da en metros. 52,8. Sí, yo creo que ahí ya está. Bastante largo el ejercicio, pero bueno, lo finalizamos. Ya está entonces. Este lo vamos a guardar.